Buenas noches, yo soy Diana Marcela Rojas Pinzón, pertenezco al grupo número 3 de diseño de rellenos sanitarios. Pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez. Inicio con la explicación. Este es el primer punto en el cual nos solicitaban, de acuerdo a la norma 838 del 2005, establecer un puntaje para un criterio de localización de un relleno sanitario entre 7 que teníamos que escoger nosotros mismos. Aquí están los puntajes, sus respectivos nombres. El primero es María, el siguiente es Bachoé, el tercero es Alameda, el cuarto es Sahara, el quinto es Esteban, el sexto es Londres y el séptimo es Quirigua. De acuerdo a los puntos establecidos, damos a entender que el de mayor puntaje es Bachoé, por lo tanto Bachoé va a ser nuestro punto escogido para hacer el relleno sanitario. ¿Listo? Esta zona es definida porque tiene el espacio suficiente, el área suficiente para cubrir los residuos sólidos que se van a producir en estos años para los daños establecidos. Está ubicado a 4.5 kilómetros de distancia del perímetro urbano de la población. Es una zona subrural, cuenta con una pendiente menor del 7%, en una zona de media ladera, parcialmente encajonada. El acceso al sector es por un medio de carretera carreteable, lo que permite la locomoción, que ingresen las máquinas para hacer el respectivo entrada de los residuos y el movimiento de tierras. El material que va es de cobertura de arcilla arenosa y los cuerpos hídricos están a más de 2.400 metros de distancia del sitio. Los vientos que ingresan al sector tienen una dirección en sentido contrario al casco urbano y el relleno sanitario cumplió con las condiciones y obtuvo un puntaje de 894 de acuerdo con lo establecido en la norma, el artículo número 5 del decreto 838 del 2005, el cual establece los criterios y la metodología para la localización de áreas para la disposición final de residuos sólidos. ¿Listo? Este es el ejercicio: determinar el área requerida y la vida útil del relleno sanitario para una población de 130.000 habitantes que tiene una tasa de crecimiento de 1.5% anual con una producción per cápita del 0.7 kilogramos sobre habitante por día. Y se desea un sitio para 10 años próximos. El relleno será mecanizado y se espera llegar a una compactación de 0.5 toneladas por metro cúbico en una altura de 6 metros. Una vez determinado esto, lo final que nos exigen es calcular la cobertura del servicio y el volumen de material de cobertura para la celda a utilizar. Aquí está nuestra tabla en la cual nosotros definimos cuál va a ser la población para el primer y para el 10.º año. Esta va a ser la cantidad de población que va a ir aumentando a medida que va creciendo, que van pasando los años hasta llegar a los 10 años. Este es el aumento per cápita que vamos a tener para cada respectivo año de la producción por cabeza, de acuerdo obviamente al aumento de la población. Esta es la cantidad de residuos diaria, la anual y la acumulada. Luego vamos a empezar a hallar el volumen en metros cúbicos. Para los residuos sólidos compactados está la medida diaria en metros cúbicos, anual en metros cúbicos. Viene el material de la cobertura, que en este caso ya dijimos que era arena arcillosa. Viene el diario y viene el anual. ¿Listo? Y luego viene los desechos sólidos estabilizados. ¿Listo? Igual en metros cúbicos por año, de 1 a 10 años. ¿Listo? Viene el relleno sanitario, los metros cúbicos y el acumulado. Luego hablamos del área requerida en metros cuadrados para el relleno solamente, para lo que va a ser la celda, y el total. ¿Listo? Vienen los cálculos de la población, entonces se dice que va a ser 130.000 habitantes por 1 más el 1.5% elevado al n, que es el intervalo de años. ¿Listo?
Entonces ahí lo tenemos. Y a los 10 años, ya lo habíamos dicho, a los 10 años son 150.870.37 habitantes, que bueno, son como tal cerrado. Viene la producción per cápita. De acuerdo a estos dos establecidos al cálculo de la población, va a salir mi cobertura del servicio. La cobertura del servicio es el porcentaje del resultado de la división de la población atendida sobre la población total. Y aquí tenemos el porcentaje de cobertura para el año 0, que es el 86%, y lo que tenemos establecido para el año 10, que va a ser del 100% de cobertura del servicio. La cantidad de los residuos sólidos para la cantidad diaria, que es la población por la producción per cápita. Ahí está el inicial de 1 2 días y el día para el año 10. Pero como esto es diario, entonces lo que vamos a tener sucesivamente para el año 10. ¿Listo? Aquí está el anual, lo que vamos a tener año tras año hasta completar los 10 años. Y aquí vamos a tener el final acumulado para los 10 años. ¿Listo? En toneladas. Tenemos la cantidad de residuos compactados, tenemos el volumen diario compactado, aquí está. ¿Listo? Para el inicial, para el día 1 y así sucesivamente hasta que lleguemos al año 10. Igualmente para el anual compactado, aquí lo tenemos por los 365 días, el volumen de un día, y multiplicado por los 365 y vamos a tener nuestro respectivo resultado. Listo. El volumen de material de cobertura es el volumen anual compactado, que acá lo tenemos, año tras año, ¿cierto? Por el 0,20 o 25, que ese es el volumen que equivale al porcentaje de volumen de desecho recién compactado. Yo escogí el 20%, entonces aquí vamos a tener nuestros resultados. El valor anual compactado por el 0,20 me da. Aquí está el material de cobertura anual, igual, el 20%, pero ahora cambiamos por el volumen. Este es el volumen diario compactado y este es el volumen anual compactado. Dependiendo de cada uno vamos a tener ese resultado. ¿Listo? Y venimos ahora por los residuos sólidos estabilizados, que es de 600 kilogramos por metros cúbicos. Ahí lo tenemos. La cantidad de residuos por los 365 días del año, más el volumen, la densidad de los residuos estabilizados, que va a ser de 600 kilogramos. Entonces aquí lo tenemos el inicial, el día 1 y vamos a tener el del día 10. El volumen total de relleno sanitario de metros cúbicos, el material de cobertura más el volumen de residuos estabilizados, que ya lo tenemos, ya lo vimos. Tenemos para el año inicial, aquí está, tenemos para el día 1, tenemos para el año 1, perdón, y tenemos para el año 10. ¿Listo? Aquí vamos a tener el volumen de relleno sanitario acumulado, vamos a sumar año tras año y hasta que llegamos así sucesivamente hasta el año número 10. ¿Listo? Vamos ahora a calcular el área requerida para el relleno sanitario. De lo que hablamos es que el área para rellenar sucesivamente igual al volumen de relleno sanitario acumulado sobre la altura o la profundidad del relleno estimada, que ya dijimos que eran 6 metros. ¿Listo? Aquí vamos a tener nuestros cálculos y así sucesivamente hasta los 10 años. Listo. Ahora vamos a tener el área total requerida. El área que vamos a necesitar en nuestra totalidad para la construcción completa del relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, el factor de aumento del aire acondicional va a ser del 30% más 1, es lo que dice F. F es igual a ese porcentaje más 1. Entonces, por eso me da 1.3. ¿Listo? Multiplico y ahí voy a tener por el área, por esta área. ¿Listo? Por el área requerida.
y nos da para el año 0, para el año 1 y así sucesivamente hasta el año 10. ¿Listo? Viene el punto número 2 del taller, que es la descripción de etapas de habilitación, operación y construcción para el diseño de un relleno sanitario. ¿Listo? Entonces, en la etapa de habilitación viene el cierre perimetral, vienen las instalaciones básicas, el acceso y cortafuego, vienen las obras de interceptación de aguas y el control del ingreso al relleno sanitario. En la etapa de operación vienen los impactos por incremento del movimiento vehicular, viene la contaminación atmosférica, que es súper importante, la contaminación de aguas, viene la contaminación y alteración de los suelos, el impacto paisajístico y el impacto social. Ya sabemos que en esta parte, yo creo que es la más central, la más importante, porque se tratan todos los temas de interés de un relleno sanitario, desde afuera hasta adentro, ¿cierto? Vienen los impactos por el incremento del movimiento vehicular, es normal, están entrando y saliendo vehículos para dejar los residuos y además no solo esto, sino la maquinaria que va a estar moviendo constantemente las tierras y las basuras para hacer el cubrimiento de los residuos sólidos. No solo esta producción de los residuos va a generar cierto tipo de gases, va a generar metano, dióxido de carbono, entonces vamos a tener monóxido de carbono, entonces esta contaminación atmosférica también la vamos a tener demasiado presente, igual que la contaminación de aguas y más las subterráneas, porque por los líquidos lixiviados puede haber una pequeña filtración, obviamente lo ideal es evitar este tipo de situaciones, pero puede presentarse, entonces la contaminación de aguas también es muy importante. La contaminación y alteración del suelo, igual, como tenemos una cantidad de desechos con X o Y cantidades de carga orgánica, el suelo va a tener alteraciones, cambios. Vamos a tener cambios de pH, vamos a tener una contaminación fuerte y eso nos va a generar un impacto paisajístico, no solo por la muerte de la vegetación, que puede ser variable obviamente, sino también por el tema de la montaña de basura, de los vectores, ese tipo de impacto paisajístico también va a generar un impacto social porque las personas se van a empezar a sentir incómodas con la presencia de un relleno sanitario muy cerca, ¿cierto? Entonces vamos a tener algo que trabajar en cuanto al problema de impacto social para que la gente se vaya dando cuenta de que como tal no tiene que ser tan malo y que la intención de producir, de crear un relleno sanitario es precisamente evitar que se vea este impacto en las calles, tener un lugar específico para tratar los residuos sanitarios y para poder llevarlos, tenerlos en algún lugar eh, que no incomoden y que puedan ser tratados, como ya lo dije. Y en la construcción se trabaja la remoción de la capa superficial del suelo, el movimiento de las tierras, la intercepción y desviación de aguas y lluvias superficiales, la interferencia del tránsito, la alteración de la permeabilidad propia del terreno, la alteración del paisaje, que ya lo dije, fuentes del trabajo, las actividades propias de obras civiles. ¿Listo? Viene mi glosario personal. Entonces, palabras que se me quedaron, biogás, que es el gas producido por la descomposición de la materia orgánica y que se trata para su quema en uso sin contaminación, aunque también en la producción de este biogás es, se maneja mucho, obviamente, pues para que su quema no sea incompleta, para que no generemos una contaminación atmosférica. El celda, el lugar para de disposición de residuos sólidos y residuos peligrosos. Viene la estación de transferencia, es el lugar de articulación de redes encaminado a facilitar la intermodalidad entre distintos modos de transporte. El lixiviado es un líquido resultante del producto de escurrimiento del agua y que hace parte de la humedad de los desechos y que por la lluvia además ingresa a la masa del terreno, a la masa de relleno y se une al proceso de degradación de los residuos sólidos, o sea que este ayuda mucho a que haya una proliferación de vectores. Viene el residuo sólido urbano, que es la basura sólida que se produce después del consumo o del uso del bien y de redes domésticas en las empresas o en cualquier tipo de área urbana. Viene relleno sanitario, que es un método en el que se adecúa a un lugar específico para depositar permanentemente los residuos sólidos
de tal manera que pueda controlar la degradación de estos sin afectar el medio ambiente y mucho menos la salud de las personas. Viene el relleno sanitario tipo zanja o tipo trinchera, que